War is Hell o La guerra es el infierno. Esa inscripción se leía en el casco de un joven soldado norteamericano inmortalizado en una de las fotos más famosas de la guerra de Vietnam. En retrospectiva y conociendo las atrocidades vividas por ambos bandos, es imposible no darle la razón a ese mensaje. En este video vamos a ahondar en cómo era la vida de un soldado norteamericano en Vietnam, así que ponte tu equipo y prepárate para adentrarte en una jungla donde cada sombra o ruido puede ser el enemigo. La experiencia bélica comienza en el reclutamiento y en este aspecto es importante recordar que el promedio de edad entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam bajó de 26 a tan solo 19 años. El soldado promedio no tenía edad suficiente para votar, pero esto no impedía que fueran elegibles para servir en el sudeste asiático. El reclutamiento se realizaba mediante sorteos en el que cada potencial soldado recibía un número que iba del 1 al 365 dependiendo de la fecha de su cumpleaños. El problema es que debido a la forma en que se organizó, los hombres que recibieron números más bajos tenían más chances de ser elegidos. Había formas de evadir el servicio militar, principalmente si eras un profesional o estabas en formación universitaria. Esas excepciones se idearon como una forma de acentuar la capacidad productiva del país, pero terminaron siendo un escape para los más ricos y la perdición para los más pobres, quienes no tenían acceso a educación universitaria y no podían evadir el servicio. Como resultado, gran parte de los soldados eran jóvenes de clase media o baja, menores de 20 años, que fueron enviados a la guerra mediante sorteo. Una vez en Vietnam, la preparación para el combate consistía en un poco de entrenamiento, orientación geográfica, algunas palabras en vietnamita y disparar cartuchos de M16 para familiarizarte con tu nueva mejor amiga. Muchos jóvenes disparaban armamento por primera vez y no tenían tiempo de aclimatarse antes de ser asignados a operaciones de combate. En los papeles, la misión de las tropas norteamericanas era recuperar Vietnam del Sur de las garras comunistas, encontrar y erradicar al Vietcong y conquistar las mentes y corazones de los locales. Pero en realidad, la principal actividad que realizaron fue caminar y patrullar en búsqueda de guerrilleros comunistas. Los jóvenes norteamericanos caminaban días y semanas enteras sin acceso a un baño o comida caliente. Caminaban hasta que se enfermaban o caían víctimas de algunas de las ingeniosas trampas colocadas por la resistencia local, mecanismos pensados para lastimar y provocar infecciones en las extremidades. En cuanto a la comida, las raciones eran realmente penosas. Un alimento caliente era motivo de celebración, ya que en general se consumían las C-rations, comidas enlatadas húmedas precocinadas. El énfasis estaba puesto en los nutrientes y en la utilidad, no en el sabor, que los soldados solían comparar al de la comida para perros. Esto no logró mejorarse ni con el desarrollo de las raciones LRP, las cuales estaban diseñadas para soportar largos viajes gracias a su deshidratación liofilizada. Es importante hacer énfasis en el ambiente y en cómo la naturaleza podía ser tan letal como el enemigo. Claro, el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte intentaban matarlos, pero también los insectos, pantanos, olas de calor y animales exóticos con los que lidiaban a diario. En total, al finalizar el conflicto se registraron picaduras de 30 especies distintas de serpientes venenosas, todas con distintos grados de letalidad. El entorno selvático también presentaba riesgos a nivel psicológico. Los norteamericanos se encontraban en una zona extraña y hostil, con lluvias que podían durar semanas enteras o temporadas de calor extremo interminables.
La depresión y la baja moral son enfermedades de rápido contagio en el contexto de una guerra, y tener un equipo desmoralizado puede ser una sentencia de muerte, más cuando del otro lado hay campesinos dispuestos a todo para defender sus tierras. El Vietcong utilizó el terreno como un arma más. Las fuerzas de Vietnam del Norte evitaban a toda costa los enfrentamientos a gran escala. Preferían las escaramuzas entre células pequeñas, las emboscadas y el emplazamiento de trampas. Para los norteamericanos, cada paso podía ser el último. Sea una mina o un pozo lleno de estacas con excremento, no se sabía nunca a ciencia cierta qué había por delante. La respuesta del tío Sam fue brutal. Incendios masivos y campañas de bombardeo que buscaban sacar a los guerrilleros de sus escondites o como mínimo destruir las trampas instaladas. En esa instancia fue que se popularizó el uso del infame napalm. Entre las misiones del ejército norteamericano estaba la de entablar relaciones amistosas con los locales y convencerlos de cooperar con la intervención militar. Esto se presenta como un problema. Si bien muchos vietnamitas recibieron con brazos abiertos la intervención, otros veían a los Estados Unidos como una fuerza imperialista que venía a subyugarlos. En paralelo, los soldados norteamericanos se volvieron paranoicos, temiendo que los habitantes de las villas que visitaban fueran en realidad soldados del Vietcong. Esto llevó a brutales actos de violencia contra simples campesinos. Con el tiempo, esto provocó que la gran mayoría de los vietnamitas desconfíen del tío Sam y la colaboración con Vietnam del Norte se acrecentó. Cuando no estaban marchando por horas o siendo emboscados por soldados locales, las tropas norteamericanas en Vietnam lidiaban con otro enemigo muy peligroso, el aburrimiento. Gran parte del día se pasaba esperando a que llegue una orden, una certeza o al menos una novedad. El único oasis en ese desierto de tedio eran los 6 días y 6 noches libres que los soldados se ganaban luego de un año de servicio. Con dinero del ejército, las tropas viajaban a destinos exóticos como Honolulu, donde se reencontraban con su familia. Aquellos hombres que querían un divertimento menos familiar podían viajar a las Filipinas, Hong Kong o Tailandia para visitar algunos de los numerosos bares y cabarets. El problema fue que durante estos viajes se acrecentó el uso de marihuana y heroína, que alcanzó registros epidémicos hasta 1971. De todas formas, si los soldados buscaban drogas recreacionales, bastaba con una visita al doctor. Durante la guerra de Vietnam se prescribieron más de 225 millones de tabletas de Speed, lo que le valió el apodo de la Primera Guerra Farmacológica. Además, se entregaban píldoras PEP, básicamente un tipo de anfetamina que brindaba un estímulo inmediato. A esto se le suma la receta indiscriminada de calmantes y medicamentos para tratamiento neurológico, como el antipsicótico clorpromacina, el cual tiene severas contraindicaciones en un contexto de constantes estímulos traumáticos como los que se encuentran en una guerra. En una primera impresión, estos fármacos parecían ser efectivos, ya que los problemas mentales entre los soldados disminuyeron severamente. Pero el éxito fue efímero. Si bien los síntomas inmediatos se suprimieron, las cicatrices psicológicas a largo plazo fueron aún peores, con un aumento significativo de casos de estrés postraumático entre veteranos, sin contar aquellos que volvieron adictos a la heroína y los calmantes. La guerra de Vietnam terminó oficialmente el 30 de abril de 1975. Los soldados que lograron regresar lo hicieron con graves discapacidades físicas o con severos casos de adicción y estrés postraumático. De hecho, se estima que el 30% de las tropas sufrieron algún tipo de estas aflicciones luego de volver a los Estados Unidos. Se estima que el 10% del personal de menor rango regresó con adicciones a la heroína, que decantaron en vidas ligadas al crimen.
Por supuesto, las drogas no fueron las únicas culpables. El regreso a casa fue complicado, con una economía frágil y poco apoyo estatal para que pudieran reanudar su vida. En general, los veteranos fueron despreciados y encontraron pocas oportunidades laborales. Como bien marcaba la inscripción en el casco del soldado, la guerra es el infierno. Pero ese castigo se extendió más allá de la duración del conflicto. Las vivencias en Vietnam marcaron a fuego a toda una generación de jóvenes norteamericanos, dejando cicatrices que aún hoy son palpables. Una despiadada guerra en la jungla. Aunque parezca de película, la potencia militar número 1 del mundo fue derrotada y humillada por una facción independentista de un pequeño país asiático. Así como lo escuchan, fuerzas insurgentes de Vietnam del Norte lograron repeler a las milicias norteamericanas y le ganaron la guerra. En el video de hoy vamos a explicar cómo sucedió este suceso histórico, haciendo foco en los errores cometidos por Estados Unidos, que subestimó el conflicto y al enemigo. Prepárense para meterse en tierras orientales de selvas y minas terrestres. Bienvenidos a Historia Militar. La Guerra de Vietnam fue parte de un conflicto regional más amplio y una clara manifestación de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cada uno con sus respectivos aliados. A nivel estratégico, Estados Unidos tenía bastante claro por qué estaba librando la guerra. Quería impedir que el comunismo consiguiera puntos de apoyo firmes en Asia y se expandiera territorialmente sin control. Sin embargo, no logró articular metas y objetivos claros a nivel táctico, lo que generó mucha confusión sobre los resultados deseados en la intervención militar. La falta de claridad sobre el objetivo general de esta aventura bélica dio lugar a una formulación inconsistente de políticas y estrategias por parte del Pentágono. Parecía que los norteamericanos habían intervenido sin tener un plan concreto, solamente con la intención de ponerle un alto al comunismo. Los norvietnamitas, por el contrario, sabían exactamente lo que estaban haciendo y por qué. Estaban luchando por un Vietnam independiente y soberano. En consecuencia, el objetivo consistió en expulsar a los estadounidenses para aislar a Vietnam del Sur de sus fuentes de apoyo económico y militar. Finalmente lograron su meta evitando un compromiso decisivo en el sur y recurriendo a tácticas de ataque y fuga, haciendo que las fuerzas estadounidenses se retiraran de Vietnam. Durante el conflicto en este país, Estados Unidos incurrió en una serie de errores groseros que terminaron costándole la derrota. La CIA jugó un papel poco eficiente en esta incursión bélica, ya que fracasó tanto en el nivel estratégico como en el táctico. No logró evaluar el alcance real de la guerra y subestimó de forma casi infantil la fuerza verdadera de poder del Frente Nacional de Liberación de Vietnam. Como si eso fuera poco, sabiendo que el desarrollo de la intervención militar no estaba siendo favorable, comenzaron con la manipulación de datos y cifras para tratar de calmar a la población y no perder el apoyo de la ciudadanía. Lo grave era que le mentían a sus propias tropas en terreno asiático, generando catástrofes en el frente de batalla, que ya de por sí era extremadamente peligroso. El terreno juega un papel extremadamente crucial en cualquier guerra. En el caso de Vietnam fue determinante. El país asiático es una tierra de pantanos y selvas, enormemente hostil y peligroso para los extranjeros, pero ideal para que los combatientes del Vietcong ataquen y se escondan en una jungla que conocían como la palma de sus manos. Estados Unidos realizó muchas campañas de bombardeos de napalm contra Vietnam del Norte, que solo alinearon a la población local en contra de los norteamericanos, ya que no pudieron degradar la fuerza de combate del Vietcong. El laberinto selvático regado de fuego era un infierno en el que las fuerzas de Vietnam del Norte se movían mucho mejor que los estadounidenses. Otra de las razones más cruciales de la derrota de Estados Unidos fue el apoyo incondicional de China a Vietnam del Norte.
Este no se justificó solo por preocupaciones de seguridad estratégica de China, sino también por el sentido de responsabilidad internacional de ayudar a camaradas hermanos y promover la revolución antiimperialista. El gigante asiático se consideraba un aliado natural de los pueblos oprimidos del mundo en su lucha por la liberación nacional, lo que justificaba los esfuerzos por ayudar a Vietnam del Norte. Como si eso no fuera suficiente, la amistad personal entre los dirigentes chinos y el líder del Vietcong, Ho Chi Minh, fue un factor extra para este apoyo inquebrantable. El Frente Nacional de Liberación de Vietnam también contaba con el apoyo estratégico, militar, de armamento y provisiones de la Unión Soviética, que se encontraba en un momento de bonanza muy claro. Todas estas contrariedades para los norteamericanos, contando apoyos logísticos del Vietcong, desventaja en el territorio, la subestimación del enemigo y la falta de motivación real para dar la batalla, desembocaron en uno de los hitos más infames de la historia bélica de Estados Unidos. Estamos hablando de la ofensiva del Tet, episodio que marcó el principio del fin de la guerra de Vietnam. La ofensiva del Tet consistió en una oleada de ataques de guerrilleros comunistas en el sur del país que conmocionó a la opinión pública estadounidense y terminó siendo decisiva para el desenlace de la guerra, a pesar de haber sido repelida por las tropas de Washington con cuantiosas pérdidas para el norte. En la noche del 30 al 31 de enero de 1968, una avanzada de 84.000 insurgentes del Frente Nacional de Liberación de Vietnam y tropas del Ejército de Vietnam del Norte rompieron la tregua tácita del Año Nuevo Lunar y lanzaron una ofensiva sobre las 6 principales ciudades de Vietnam del Sur, el sector que estaba siendo apoyado por Estados Unidos. La sorpresa fue tal que logró que la avanzada de guerra llegara a Saigón, la capital del sur, generando un fuerte impacto en las tropas atacadas. La Guerra de Vietnam fue el primer conflicto bélico en la historia que gozó con una amplia cobertura periodística por fuera de la censura de los ejércitos, lo que contribuyó a aumentar su impopularidad. La ofensiva del Tet fue la incursión militar más grande de toda la guerra y tuvo un profundo efecto en la opinión pública estadounidense, que recibía numerosos y variados reportes de las condiciones de combate, en su mayoría tergiversados. Por lo general, el aparato comunicacional del ejército norteamericano se las ingeniaba para distorsionar la información y hacer creer a la población no solo que estaban ganando, sino que el Vietcong era un enemigo inferior, diabólico e irracional. Sin embargo, pretender cambiar o esconder lo sucedido esa noche a fines de enero de 1968 era como querer tapar el sol con las manos. Las fotografías eran impactantes y llegaban a la población como el ejemplo a continuación. What I see when I look at that photo today are 7, 18, 19, 20-year-old kids, badly wounded. It's painful to look at. Luego de superado el pánico y el caos iniciales, las tropas estadounidenses y survietnamitas se organizaron, frenaron el asalto y contraatacaron, provocando numerosas bajas a las fuerzas comunistas con base en el norte y capital en Hanoi. Sin embargo, la administración del presidente Johnson no pudo demostrar al público que la ofensiva se había saldado con una victoria estadounidense, ni que el objetivo norvietnamita de provocar una insurgencia general en el sur había fracasado con graves pérdidas. Por el contrario, se propagó la idea de que Vietnam del Norte era un enemigo notable capaz de montar grandes ofensivas, que los aliados en el sur eran tanto o más brutales que los adversarios y que el pueblo vietnamita estaba más cerca de Hanoi que de Saigón. Estas circunstancias ahondaron en la impopularidad de un conflicto en un país lejano que el estadounidense promedio no podía ubicar en el mapa y por el cual no entendía por qué tenía que morir. Además, las inhumanas consecuencias para los civiles vietnamitas en muchas operaciones norteamericanas también llegaron a los noticieros estadounidenses, generando mucho más rechazo a la continuidad del conflicto. En este contexto, las bajas estadounidenses cada vez eran más vistas como un sinsentido, el triste resultado de un capricho.
A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, cualquier ciudadano norteamericano podía ver las consecuencias de la guerra directamente en su televisor, a través de los enviados especiales como el que veremos a continuación. Tomorrow, the military communique will read, "One American was wounded in an engagement with an unknown size enemy force. Enemy casualties are unknown." But you've seen how it really was. Heroism, danger, fear, all rolled into one. Words don't describe it. Richard Threlkeld, CBS News, near the Cambodian border. La Guerra de Vietnam fue la primera guerra totalmente televisada, generando seguidores y oponentes en los hogares de los Estados Unidos. Las noticias sobre las atrocidades y las historias de terror como la masacre de My Lai hicieron que la guerra generara mucho rechazo en la población. Esta masacre en particular, acontecida en 1968, consistió en un acto salvaje y brutal por parte de las tropas norteamericanas. Se trató de la violación sistemática de mujeres y niñas en el asalto a una aldea vietnamita, seguido por la ejecución de los más de 500 habitantes de dicha población, sin ningún tipo de justificación. En este atropello, los soldados acabaron con la vida de 182 mujeres, 173 niños, entre ellos 56 bebés, y 60 ancianos, además de destruir 247 viviendas, matar a todo el ganado y quemar los arrozales. Estos actos condenables generaron una repercusión en la sociedad estadounidense. Más de 100 excombatientes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Vietnam se congregaron entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 1971 en Detroit para denunciar la masacre a la que su ejército estaba sometiendo en el sudeste asiático a los militares y a los civiles locales, además de a sus propios soldados. Convocados por Veteranos de Vietnam contra la Guerra, una organización fundada 4 años antes al calor de las protestas pacifistas contra el presidente Johnson, 1 millar de veteranos respaldaron estas denuncias. Los testimonios de los soldados eran verdaderamente impresionantes. Los propios veteranos compartían experiencias en las que las milicias de su país maltrataban prisioneros y atropellaban a ancianas asiáticas por diversión. También denunciaron la dinamitación de aldeas sin motivo y la tortura programada de prisioneros. Estos maltratos consistían en cortes de orejas y cuero cabelludo para después tirarlos desde helicópteros al río. Lo más grave de todo es que a veces los prisioneros no eran soldados enemigos, sino civiles de pequeños poblados perdidos en la selva que eran arrasados por las tropas norteamericanas. Todas estas acciones aberrantes estaban contenidas en el programa Phoenix de la CIA, que incluía la tortura y el asesinato en su lucha contra el Vietcong. Para los veteranos, aquellos no eran simples acontecimientos aislados, sino un comportamiento sistemático en la actuación militar de Estados Unidos en Vietnam. Por eso es que quisieron ponerlo de manifiesto mediante su testimonio en la Convención de Detroit. Lo cierto es que las denuncias no tuvieron mayor repercusión mediática hasta que un teniente de la Armada, John Kerry, quien acabaría siendo secretario de Estado durante la presidencia de Barack Obama, se presentó el 22 de abril de ese mismo año ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para ser el cuerpo y voz de aquellos sanguinarios testimonios en un discurso que quedó en la historia. Because we came here to undertake one last mission, to search out and to destroy the last vestige of this barbaric war, to pacify our own hearts, to conquer the hate and the fear that have driven this country these past 10 years and more. Claramente debilitado ante la opinión pública, el gobierno estadounidense se vio obligado a ordenar la retirada de los soldados norteamericanos que quedaban en territorio vietnamita. Durante un discurso en la Universidad de Tulane el 23 de abril de 1975, el presidente Gerald Ford dijo que la guerra de Vietnam había terminado en lo que a Estados Unidos se refería. Veamos un recorte de material histórico de una conferencia de prensa posterior en la que reafirma esa sentencia. Ms. Thomas, the
war in Vietnam is over. It was sad and tragic in many respects. I think it would be unfortunate for us to rehash allegations as to individuals that might be to blame or administrations that might be at fault. It seems to me that it's over. We ought to look ahead, and I think a congressional inquiry at this time would only be divisive, not helpful. El discurso del mandatario fue una noticia devastadora para los vietnamitas del sur, quienes suplicaban el apoyo de Estados Unidos, mientras los norvietnamitas se preparaban para lo que se convertiría en su asalto final a Saigón. Cuando Ford habló, el Congreso y la nación veían a Vietnam como una propuesta perdedora, sobre la cual Estados Unidos necesitaba reducir sus pérdidas. Los registros oficiales muestran que para entonces el número de estadounidenses que habían muerto en el país asiático era de casi 60.000 hombres. La retirada de las tropas estadounidenses facilitó el derrumbe inmediato del sur. La ofensiva final tuvo lugar en abril de 1975. El 30 de ese mes, los comunistas tomaron Saigón y forzaron la rendición de los survietnamitas. El 2 de julio de 1976 se reunificó el país bajo el nombre de República Socialista de Vietnam. La guerra había terminado. Más allá de la lucha por los territorios, este conflicto subsidiario fue una contienda de superpotencias, de capitalismo contra el comunismo. Dentro del orden mundial de la época, la derrota de los Estados Unidos significó un fuerte golpe a su poderío militar e internacional, que hasta entonces gozaba de total inmunidad, mientras que China y la URSS fueron las más favorecidas. Cada guerra deja cicatrices tanto en las naciones como en las personas. En la historia norteamericana, pocos conflictos dividieron a Estados Unidos de manera más brutal que la Guerra de Vietnam. Durante más de una década, este conflicto convulsionó todos los aspectos de la vida estadounidense. La guerra llevó a los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno a un amargo conflicto por el control de la política exterior estadounidense. Un choque que terminó con el Congreso legislando límites severos a ese poder presidencial, alguna vez intocable. Quizás la consecuencia más cruel de esta guerra en Estados Unidos fue lo que le hizo a una generación de jóvenes estadounidenses. Envió a miles de hombres a huir al exilio autoimpuesto y puso a sus vecinos y a su nación en su contra. Convirtió a miles de personas en extremistas y provocó disturbios violentos en las calles de las ciudades y en los campos universitarios. Recordemos que muchos de los soldados eran jóvenes norteamericanos, como el protagonista de este testimonio. So I looked up and spotted it was an NVA, he had a green uniform, had an AK, and it was like a quick draw old thing. I opened up in him, he opened up in me. Yeah, I'm afraid it works that way, but he's lying up there on the trail. Roger that. We haven't taken fire anymore yet. I got hit in both legs. Vietnam surgió de la guerra como una potente potencia militar en el sudeste asiático, pero su agricultura, sus negocios y su industria se vieron perturbados. Gran parte de su campo quedó destrozado por las bombas y la defoliación, además de estar plagado de minas terrestres. Al mismo tiempo, sus ciudades y pueblos sufrieron graves daños que costaría décadas reconstruir. Por su parte, Estados Unidos, con sus militares desmoralizados y su electorado civil profundamente dividido, comenzó un proceso de aceptación de la derrota en la que había sido su guerra más larga y polémica hasta el momento. Los costos humanos del largo conflicto fueron duros para todos los involucrados. No fue hasta 1995 que Vietnam publicó su estimación oficial de muertos en la guerra. Hasta 2 millones de civiles y alrededor de 1.1 millones de combatientes norvietnamitas y del Vietcong. El ejército estadounidense, por su parte, ha estimado que 58.126 soldados norteamericanos murieron en la guerra, la enorme mayoría de ellos jóvenes debajo de los 30 años. Esta intrusión de Estados Unidos en una guerra sin planificar, subestimada y basada en mentiras en el afán de sostener el poderío mundial de la época,
Es una herida que al día de hoy la sociedad norteamericana no ha terminado de sanar. Cuando llegas a Vietnam eres un ser humano, pero después de un año luchando escondido detrás de arbustos, te conviertes en un animal. Ni siquiera te das cuenta de cómo has cambiado hasta que vuelves a tu casa. Cuando regresé vivía con los nervios a flor de piel y todo me alteraba, ya fuera la bocina de un auto, un timbre o un teléfono. Nunca estás seguro de qué va a suceder a continuación y convives con un terror permanente. Cada vez que alguien menciona Vietnam, mi instinto me hace mirar por detrás de la espalda para asegurarme de que no hay enemigos ocultos. Apenas volví, actuaba de maneras extrañas. Me habían arrancado del combate en la jungla y ahora no sabía qué hacer. Estas son las palabras de un veterano estadounidense que participó en la guerra de Vietnam. Este conflicto bélico se inició en la década de 1950 y terminó 20 años después. Sus consecuencias fueron devastadoras, en tanto que ocasionó cientos de miles de muertos y pérdidas materiales por el valor de millones de dólares. La nación que fue el teatro de batalla quedó completamente destruida, y aunque los sobrevivientes podían considerarse afortunados por haber conservado sus vidas, no salieron ilesos. La contienda dejó su marca en la mente de los involucrados, ya fueran civiles inocentes o soldados cuyo trabajo era perseguir y aniquilar al enemigo. Como decía el testimonio, la guerra convierte a los hombres en animales salvajes, que harán todo cuanto esté a su alcance para no perecer. El desgaste psíquico de semejantes aberraciones se hace sentir, y muchos combatientes se dan cuenta al momento de regresar a sus hogares que la batalla los ha transformado para siempre. No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca del síndrome de estrés postraumático de los veteranos de Vietnam. Las tropas del Vietcong brotaban de la jungla, ametrallaban a unos cuantos soldados y regresaban a sus escondites sin que los occidentales pudieran reaccionar. Los guerrilleros no utilizaban un uniforme que los identificara, sino que se camuflaban entre la población civil. Cuando los enemigos del comunismo llegaban a una aldea, no sabían si un niño o una anciana era un simple campesino o un asesino aguardando la ocasión ideal para matarlo. Como si fuera poco, los reclutas estaban desplegados a lo largo de toda Vietnam del Sur, por lo que toda la nación era el teatro de operaciones. Tampoco tenían una retaguardia a la que retirarse para descansar, ya que podían ser atacados en cualquier momento. Se calcula que el soldado promedio de la Segunda Guerra Mundial vivió un total de 60 días de combate, mientras que cada combatiente de Vietnam soportó 300 días de batalla. Esto es lo que hacía que desarrollaran un trastorno mental con más facilidad. Los síntomas de estrés postraumático han sido recopilados por Gary Martin, un australiano que participó en la contienda luchando en el bando pro-occidental. En primer lugar, los veteranos ven su rutina interrumpida por flashbacks de guerra, es decir, recuerdos que aparecen súbitamente y los devuelven al espanto de aquellos días. Es común que un hombre escuche el sonido de las hélices de un helicóptero de rescate Iroquois con tanta claridad como si estuviera sobrevolando su cabeza. Con la misma frecuencia, cree que es más sencillo cuando el responsable piensa que sus acciones están justificadas. La deshumanización del contrincante es una estrategia deliberada, pensada para que las tropas se vuelvan máquinas de matar que obedecen sin pensarlo dos veces. De la misma manera, a un soldado se le enseña a referirse a sus camaradas fallecidos con palabras como bajas o desaparecidos en acción. La batalla se hace más llevadera cuando no se está meditando en los amigos muertos. Sin embargo, esto no quita que en la práctica los veteranos sufran de una severa depresión motorizada por lo que vieron. Gary Martin lo explica de la siguiente manera. Se dice que un soldado nunca llora, pero ¿es esto cierto?
Si uno de tus compañeros es destripado por una ráfaga de AK-47, desmembrado por una bomba o destrozado por metralla, no hay tiempo suficiente para velarlo. Aparece un helicóptero, se lleva el cuerpo envuelto en una bolsa y no lo vuelves a ver. Desde luego, en algún momento habrá un funeral oficial para los caídos, pero el sentimiento de vacío emocional no se quita. Al volver a tu casa no es algo de lo que puedas hablar con tu esposa e hijos, y a la gente, por lo general, no le interesan estas cosas. Es por eso que lloras por los caídos y por ti mismo, y caes en la depresión. Entre los veteranos de Vietnam, los ataques de furia incontrolable son comunes. Los súbitos estallidos de violencia pueden ser perjudiciales para sí mismo, pero también para sus familias y para todo el que se encuentre a su alrededor en ese momento. Durante la guerra, los combatientes se enfrentaron a un enemigo casi invisible que los cazaba a través de trampas. Los soldados, al ser incapaces de dar con el Vietcong, acumulaban una rabia que no podían descargar sobre nadie. Veían cómo sus camaradas caían en un pozo de estacas o perdían una pierna luego de pisar una mina escondida. Al final de su periodo de servicio, llevaron ese odio de vuelta a sus hogares, dificultándoles la búsqueda de trabajo o la formación de amistades nuevas. En la actualidad existen diversos centros de ayuda para veteranos de Vietnam. Los grupos de apoyo son fundamentales para que los excombatientes aprendan a controlar los síntomas del estrés postraumático, lidiar con el pasado y reintegrarse con éxito en la sociedad. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál crees que es el peor síntoma del estrés postraumático? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.